SER Podcast. Noche de viernes en Hora 25 termina la semana con una avalancha de noticias políticas, geopolíticas, desde el revolcón de la política británica con Liz Truss intentando salvar su propia cabeza política, entregando para ello la de su ministro de Economía, hasta el informe del Defensor del Pueblo aquí en España que pone de vuelta y media al Ministerio del Interior por la tragedia de la valla de Melilla del 24 de junio. Dice el defensor que se incumplió la ley al devolver en caliente a 470 personas. Vamos a tener tiempo esta noche para analizarlo todo, pero hay una realidad que hemos conocido en la SER esta tarde que nos ha zarandeado a todos. La gerente del Hospital General de La Palma, en Canarias, denuncia que cada vez más familias dejan allí ingresados a sus mayores y que no vuelven a por ellos, no vuelven a recogerlos a pesar de que los médicos les dan el alta. Cuenta que hay ahora mismo unos 30 mayores en ese hospital que no tendrían que estar en el hospital, pero de los que nadie se hace ya cargo. Y las familias, es que algunas ya ni cogen el teléfono. Empiezan por dejar de visitarlo o dejar de coger el teléfono, o se les llama para informar cómo está el paciente y no cogen el teléfono, o simplemente los dejan aquí y punto. Normalmente los ingresan, están en una planta y bueno, pues aquí se quedan. Y nos dicen que es algo que va a más y que trasciende el Hospital General de La Palma, que es algo que ocurre en muchos otros puntos de España. Se mezclan dos cosas aquí. Por un lado, la vileza de quien es capaz de dejar a su familiar a su suerte en un hospital en el que ya no debería estar, pero también la realidad, seguro que muy compleja y difícil, de las familias que no pueden hacerse cargo de un mayor dependiente, muy dependiente, que en algunos casos incluso tiene reconocido el grado de dependencia, pero para el que no hay plazas públicas en residencias o aún no ha recibido la prestación económica con la que pagar un cuidador. Es una realidad francamente muy dura sobre la que vamos a poner el foco esta noche en Hora 25. En la mesa del análisis, Juan Manuel de Prada, buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Elisa de la Nuez, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Y Fernando Garea, muy buenas noches. Hola, buenas noches. El día en 2 minutos, Isabel Villar. Día en que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido en Berlín con el canciller alemán Olaf Scholz y el portugués António Costa. Los tres han vuelto a apoyar el MidCat. Francia es reticente a construir ese gasoducto que pase por los Pirineos, pero en un comunicado conjunto los tres dirigentes le mandan un mensaje claro. En este contexto de guerra, para asegurar el suministro es importante, hay que mejorar la interconexión energética entre los países europeos. Y sobre la guerra, precisamente, la representante de Naciones Unidas para la Violencia Sexual denuncia que los soldados rusos desplegados en Ucrania usan las violaciones como arma de guerra, como estrategia militar deliberada. Han hablado con ucranianas que aseguran que los militares rusos van incluso equipados con Viagra. En Reino Unido, hoy ha sido día de nuevo terremoto político. La primera ministra Liz Truss intenta salvar su cabeza, sacrificando a su ministro de Finanzas, pese a que fueron los dos juntos los que diseñaron el plan fiscal que ha puesto en pie de guerra a los mercados y que hizo caer a la libra un valor nunca visto. Tras cesa su ministro y además rectifica más medidas de ese plan. Y de la economía, pero aquí en España los precios subieron en septiembre un 8,9% respecto al año anterior. Es decir, la inflación sigue alta, pero es 1,5 puntos más baja que en agosto. Tiran de ella hacia abajo la electricidad, los carburantes y los transportes, aunque suben el precio de los alimentos. La cesta de la compra se encarece un 14%. Y terminamos con el Defensor del Pueblo, que asegura que Interior incumplió la ley al devolver en caliente sin garantías a 470 personas, 4 veces más de lo que reconoce el Ministerio. Lo hizo el 24 de junio, cuando miles de migrantes intentaron cruzar la valla de Melilla y al menos 23 murieron. Si se han cometido ilegalidades, tenemos que depurar responsabilidades. La vía judicial es el próximo paso que hay que dar para dar una respuesta a las víctimas que sufrieron esas vulneraciones de derechos humanos tan terribles. Es Elena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras. Interior respalda la actuación de sus agentes, dice que todo se hizo conforme a la ley. Unidas Podemos ya está pidiendo explicaciones al Departamento de Grande Marlaska. Y uno de los sonidos del día es el momento en que dos activistas contra el cambio climático, han echado sopa de tomate al cuadro de los girasoles de Van Gogh, que está expuesto en la National Gallery de Londres. Las dos han sido detenidas. Dice el museo que lo único que se ha dañado ha sido el marco del cuadro, no el lienzo en sí, que estaba protegido por un cristal. Esto plantea la cuestión: ¿activismo radical y efectivo porque llega a los móviles de medio mundo o estupidez de niños bien
que perjudica la causa que creen defender. Alejandro Becerra. Después de llenar de tomate el cuadro de Van Gogh, que no ha sufrido daños, las dos activistas han lanzado los siguientes mensajes. ¿Qué vale más, el arte o la vida? ¿Vale más que la comida? ¿Vale más que la justicia? Y aunque el fondo de la cuestión es legítima, la lucha ecologista, los medios pueden desviar el mensaje. Sobre esto opina Alberto Santamaría, profesor de Teoría del Arte de la Universidad de Salamanca. Tiene también un trasfondo peligroso, no peligroso, sino un trasfondo tramposo, ¿no? Porque no es tan sencillo. Es decir, no es una cuestión de arte vida, porque el arte también tiene otros elementos detrás. No debemos olvidar que en el fondo es una acción que genera más rechazo que adhesión. Y yo creo que en un momento en el cual los movimientos ecologistas, las demandas del ecosocialismo, tienen que encauzar ese tipo de acciones, yo creo que desvían y provocan más rechazo y otra cosa. Santamaría entiende que en muchas ocasiones el valor simbólico de una obra nos impide ver que al fin y al cabo es un cuadro, es un objeto. Se podría haber planteado de una forma completamente distinta, porque a veces le tenemos demasiado respeto, ¿vale? Quiero decir, el respeto se le tiene a un padre o se le tiene a un ser vivo. A una obra de arte en el fondo son cosas. Entonces lo que tenemos es que relacionarnos con esas cosas de una forma sana, de una forma que nos permita crecer. Pero si vamos más allá, el ser humano desde hace 200 años llegó a la conclusión de que había que conservar el patrimonio por un motivo. Laura Castro es redactora de la revista Dosis Kafkiana. Fue a partir de la Revolución Francesa cuando se empezó a tener en consideración que igual había ciertos objetos de la historia humana que había que conservar. Es por ello que actualmente, con el bagaje que tenemos y con la conciencia que hemos adquirido, no considero que sea lícito meter en un museo una lata de sopa de tomate y arrojarla a un cuadro como sería el de Van Gogh. Nadie duda de que la crisis ecosocial es el debate detrás de todo. La cuestión ahora es cómo articular un mensaje claro y que una protesta justa no se convierta en una caricatura. Sobre esto reflexiona Juan Bordera, autor del Otoño de la Civilización. La clave de todo esto es que aunque la acción puede ser criticable, que desde mi punto de vista lo es, lo que ya no es criticable es la inacción. De aquí 15, 20 años esta acción va a ser entendida, va a ser probablemente hasta dignificada, porque se va a comprender la dimensión de la tragedia, es decir, el caos climático va a ir cogiendo velocidad. Porque la realidad es pesada y apremia. Estamos literalmente en trayectoria, esto no lo digo yo, lo dice el consenso científico, de llegar a más o menos 3 grados de media de aumento de temperatura para finales de siglo. Más allá de la imagen del cuadro lleno de tomate y que la acción en sí es un delito, todos coinciden en que en un momento en el cual surgen voces que ponen en duda la crisis climática, lo más adecuado es no generar acciones que provocan más rechazo que otra cosa. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿Tú cómo lo ves? Joder, el cuadro con la sopa de tomate difícil que lo vea. En los espaguetis mejor, por lo menos siempre ha sido mi opción. En cuanto a la acción, prescindible, si se trata de hacer ruido y que se hable del cambio climático y del desastre que se avecina, a mí se me ocurren mejores escenarios que un museo y tipos bastante menos inocentes que Van Gogh. Lo importante no solo es que se hable de las cosas necesarias, también es muy importante cómo se habla de esas cosas y cómo se consigue que calen en la sociedad. Y si alguien piensa que atacando un cuadro las opiniones van a ser mayoritariamente favorables a la acción, tenemos un problema. El mundo necesita tomate en otra parte. Hay muchísimas partes en las que se necesita tomate, no en los grandes maestros de la pintura. Dicho lo cual, y debate tangencial, me ha gustado mucho que lo hayas matizado al principio de todo, porque yo me he enterado de esta noticia leyendo las redes sociales y el debate era si es legítimo atacar el lienzo con tomate. Que poco debate había, por otro lado. Me asusté. El lienzo efectivamente está protegido por un cristal. No se hizo polvo el cuadro. Yo he perdido la cuenta de las veces que una noticia origina un debate completamente inexistente por no pasar del titular o por pasar mal del titular. Un poco como lo del tomate que no pasa el cristal. Javois, un beso hasta el lunes. Adiós, un beso y pasa buen fin de... ¿Y vosotros cómo lo veis? Garea, Elisa, Juan Manuel. Empiezo por ti, Elisa. Yo un poco igual, la verdad es que, a ver,
este tipo de actuaciones yo creo que generan más rechazo que otra cosa, ¿no? Y afortunadamente que no le ha pasado nada al cuadro, pero imaginemos que le hubieran pasado algo, ¿no? Entonces está muy bien el activismo y está bien llamar la atención sobre un problema que sin duda es muy grave, pero yo creo que esto más bien genera una sensación de así no, e incluso pues de una cierta, no sé cómo decirlo, ¿no? Un poco de infantilismo, de una forma de llamar la atención que realmente, como bien decía Javoy, se puede pensar en otras acciones con impacto y más serias. De Prada. Bueno, primero hay que decir que esto es más viejo que Carracuca, ¿eh? Hay un famoso pirómano, Heróstrato, que quemó el templo de Diana para perdurar, porque quería que su nombre no fuera olvidado. Y los gobernantes de la época pues decidieron borrarlo de las crónicas, pero dio igual, trascendió. Y todavía sabemos que hubo un loco, un pirómano llamado Heróstrato, que por afán de notoriedad hizo esto. Yo creo que detrás está el afán de notoriedad, por un lado, visto desde el lado, si quieres, superficial. Desde el lado más profundo habría que analizar las causas profundas de la iconoclasia. La iconoclasia a lo largo de la historia ha habido muchas crisis, digamos, iconoclastas a lo largo de la historia, que siempre suelen estar vinculadas a la confrontación entre la idea de una divinidad trascendente y la idea de que esa divinidad puede ser representada. Curiosamente, estos muchachos participan de esa idea, porque confrontan, si os dais cuenta, la naturaleza, que para ellos es Dios, su Dios, con el arte, que es la representación de la naturaleza, y consideran que una manera de salvar la naturaleza es destruir el arte. En el fondo es la misma visión puritana de los iconoclastas de la época de Bizancio, de los iconoclastas protestantes que se cargan las obras de arte de las iglesias, ¿no? Yo creo que es un efecto de una incapacidad para entender bueno, pues que la naturaleza en este caso, o que Dios, en el caso de los iconoclastas de otra época, es el mejor aliado del arte. Es decir, que los seres humanos, la mejor manera que tenemos de mostrar nuestro respeto a la naturaleza o nuestro respeto a Dios es a través del arte. Y entonces me llama mucho la atención lo confundidas que están estas personas para plantear este contraste, ¿no?, entre defender la vida o defender el arte, como si no fueran la misma cosa. Garea, ¿discrepas o no? Bueno, voy a ser más terrenal, digamos, voy a hablar en otra dimensión, si se puede, más pequeñita. Por un lado, obviamente, no puedo defender y tengo que criticar que se haga precisamente esta acción sobre una obra de arte. Creo que eso además no solo mancha el cuadro, sino que mancha la causa que hay detrás. Pero por ser un poco más positivo y optimista, yo sí creo que está muy bien que haya activistas que protesten, que hagan acciones de llamar la atención sobre algo sobre lo que tendríamos que estar llamando la atención todos, y es que nos estamos cargando el planeta. Es probable que incluso ya esté cargado, que lo hemos visto en el último mes o en los últimos meses con el tema del calentamiento, y a mí, que estoy todo el día en un sitio tan poco elevado como el Congreso de los Diputados, me preocupa muchísimo la cantidad de veces que desde la tribuna del Congreso de los Diputados a un partido en concreto, a todos los oradores que intervienen, se les escucha poner en duda la crisis climática, ser negacionista de algo que es evidente que lo estamos viendo, y contribuyendo a que haya una parte de la sociedad que no sea consciente de que tenemos que hacer cosas, tenemos que hacer algo, empezando por reconocer cuál es el problema, y la mejor manera de hacer visible ese problema es que haya activistas que hagan acciones para que lo pongan de manifiesto. Insisto, que no sea cargarse una obra de arte, pero sí es necesario poner en cuestión este asunto. Hora 25, 1 minuto y nos vamos a Londres. Liz Truss hace propósito de enmienda ante los británicos y ante el mundo del dinero, los mercados, que estaban nerviosísimos con sus planes. La por ahora primera ministra británica ha dado hoy marcha atrás en su muy neoliberal plan de bajadas masivas de impuestos, un plan que hundió la libra. Ella ha rectificado algunas de las medidas que aún no había anulado, porque otras ya las había anulado. Del paquete de las que no había rectificado, hoy ya sí ha rectificado varias de ellas, y además ha guillotinado en la plaza pública del poder a su hasta ahora mano derecha y ministro de Economía. Lo hace caer a él para no caer ella. Ya lleva un mes en el cargo, un mes, y ahora mismo en el Partido Conservador hay una corriente que no es menor,
que ya no se pregunta si va a caer tras, sino cuándo va a caer tras. Isabel Villar. Ni 10 minutos ha durado la comparecencia de Liz Truss esta tarde tras cargarse a su ministro de Finanzas. Un cese que, según ha contado, no es plato de buen gusto para ella. Dice que lamenta la marcha de Kwasi Kwarteng porque es un gran amigo con el que comparte, asegura, una misma visión. Hicieron juntos, de hecho, ese plan fiscal que ha puesto patas arriba la política y los mercados británicos. Y de ahí las preguntas que en esa breve rueda de prensa le han hecho insistentemente los periodistas. ¿Por qué su ministro de Finanzas tiene que dimitir y ella no? ¿Qué credibilidad tiene para seguir en Downing Street después de lo que ha pasado hoy? Ella, tras nombrar al exministro Jeremy Hunt como nuevo titular de Finanzas, ha repetido una y otra vez que su prioridad es mantener la estabilidad económica del país. Por eso ha anunciado nuevas rectificaciones de su plan, como subir el impuesto de sociedades, que es lo que había anunciado el anterior gobierno. Ella había prometido anular esa subida. Con esa promesa, entre otras, ganó las primarias, pero ahora, apenas un mes después, vuelve a retractarse, una muestra de debilidad que, sumada a la rectificación de las bajadas fiscales, en concreto para los más ricos, extiende la sensación entre los conservadores de que Truss no va a llegar a las Navidades. Garea, conclusiones de la yenca política de Liz Truss que vuelve a zarandear la política británica. Bueno, primero que fue de los 100 días de confianza, ¿no? Es decir, ahora en Gran Bretaña, si eres primer ministro 100 días, no es que pases el margen de confianza, es que casi te cesan y te buscan sucesor, ¿no? Y en este caso está claro que ha entrado en mal momento, con mal pie y con unas ideas equivocadas. Y además sin algo esencial que echarán de menos, que creo que ya estarán echando de menos, que es el respaldo de la Unión Europea en un momento tan delicado como este. Da la sensación de que ella ha llegado con un plan que pudo haber funcionado, aunque fue terrible para Gran Bretaña con Margaret Thatcher hace unos cuantos años, y pretendía ahora ponerlo en marcha de nuevo en unas circunstancias que ni son las mismas. Los ciudadanos están ya hartos en Gran Bretaña de un deterioro notable de los servicios públicos, y cómo será que ese plan tan liberal incluso ha sido cuestionado por los mercados, que siempre son tan liberales y no son nada ni bolivarianos ni comunistas ni nada. Es decir, tendrá que rectificarlo. Ha sacrificado a un alfil y me da lo mismo desde el punto de vista de su futuro, que desde luego es bastante endeble, porque se ha demostrado que el Partido Conservador británico es una picadora de carne y una picadora de primeros ministros. Yo digo esto de que puede no llegar hasta final de año. Bueno, veremos a ver si no tienen en breve también elecciones. Elisa, Juan Manuel, ¿cómo lo veis? Sí, bueno, yo es que puedo contar también un poco anécdota personal, porque mi hija vive en el Reino Unido y ya me explicó antes de que la eligieran un poco el perfil de esta señora, ¿no? Entonces, yo creo que esto hay que enmarcarlo dentro de un proceso de deterioro tremendo del partido Tory que viene desde el Brexit y que lo estamos viendo con estos liderazgos sucesivos, ¿no? Y como decía un poco con la anécdota de mi hija, ella me decía, bueno, es que no te puedes imaginar lo incompetente que es esta persona, y aún así la van a elegir, y efectivamente la eligieron, ¿no? Entonces tenemos que situarnos un poco en un entorno es que realmente lo que está quedando del partido Tory después del Brexit y de los liderazgos sucesivos es muy preocupante. Lo preocupante además es que no hay unas elecciones a la vista, que esa es otra, o sea, no hay un fácil recambio, con lo cual esto probablemente va de intentar acertar con el líder, pero claro, es que tienen unos perfiles muy preocupantes, ¿no? Y esto viene de lejos, y creo que ese es el tema fundamental. Que haya sacrificado a su ministro de Finanzas, cuando obviamente, ella mismo lo ha dicho, era la persona con la que han hecho el plan, pues va un poco en esta dirección, ¿no? Del sálvese quien pueda. Pero yo creo que la reflexión sobre lo que ha pasado con el partido Tory y con la política británica es muy importante, porque estamos viendo cosas, yo te diría, del tenor de la política italiana, ¿no? Que es un poco el parámetro que tenemos como para este tipo de episodios surrealistas. Y creo que yo diría que la reacción de los mercados no es tanto en sí por el plan, sino porque el plan era incoherente, no era un plan bien diseñado. Es decir, eso es un problema de falta de credibilidad, ¿no? Y yo creo que esa ha sido la reacción, y eso al final lo que ha hecho un poco rectificar, pero desde luego muy preocupante desde el punto de vista de lo que era el partido Tory, ¿no? De Prada, ¿qué te sugiere a ti? Sí, bueno, eso es una subversión. Es muy interesante la comparación que ha hecho Elisa con la política italiana. Yo pondría haría la observación de que, del mismo modo que para la política italiana el histrionismo es casi parte de su naturaleza,
y en sí mismo el histrionismo de la política italiana a lo mejor es lo que le da su capacidad para sobrevivir. Lo que ha caracterizado siempre la política inglesa es la serenidad, es la gravedad, la gravitas, ¿no? Y efectivamente, pues ahora estamos en una fase en la que la política inglesa pues está en manos de bufones, de histriones, de gente enloquecida y disparatada, ¿no? Que parecen verdaderamente personajes de Shakespeare, ¿no? Más bien de una comedia bufa que no de una tragedia, ¿no? De Falstaff. Lo que ocurre que lo que hace ahora la primera ministra es el viejo consejo maquiavélico, ¿no? Que el príncipe debe rodearse de cortesanos dispuestos a sacrificarse, dispuestos a que sean arrojados a las fieras cuando el pueblo reclama, la ira del pueblo reclama a un culpable, ¿no? Y el príncipe se tiene que ir desprendiendo de ellos y entregándolos. Yo creo que es lo que está haciendo, ¿no? El hecho de que los mercados financieros le hayan dictado cómo tiene que ser su régimen impositivo, a mí, en cambio, no me parece un buen signo. Es decir, los mercados financieros representan el dinero usurario y los mercados financieros lo que quieren es que los estados recauden mucho para que puedan alimentar a los mercados financieros. Los mercados financieros lo que quieren es sustraer dinero de la economía productiva para llevarlo a la economía financiera. Quiero decir que las recomendaciones de los mercados financieros siempre hay que cogerlas con pinzas y tenemos que saber los intereses que defienden, ¿no? Pero sí, yo creo que esta mujer lo que hace es eso, ¿no? Se ve asediada, se ve hostigada, se ve en una situación muy peliaguda y lo que hace es, pues, como la reina de Lewis Carroll, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas, que le corten la cabeza. Entonces empieza a cortar cabezas por aquí y por allá. Hablaba Elisa, hacía esa comparación con la política italiana. Bueno, se está calentando muchísimo la política italiana en estos últimos 2 días, hasta el punto de que esta noche la todo apunta futura primera ministra del país, Giorgia Meloni, la ganadora de las elecciones, ha lanzado una advertencia pública muy seria a su socio de coalición, Silvio Berlusconi. Saben ustedes que Meloni ganó las elecciones en una coalición de derecha y extrema derecha de 3 partidos. El de Meloni, que Fratelli d'Italia, de extrema derecha. La otra versión de la extrema derecha, digamos, pelín más light en Italia, que es la Liga de Matteo Salvini, y Forza Italia, que es el partido de Silvio Berlusconi, que, digamos, es la sucursal del PP europeo en Italia. Bueno, ganaron las elecciones. Era bastante previsible que el lío iba a venir en el momento en el que se pusieran a negociar carteras, y eso es lo que ha pasado en las últimas horas. Todavía, sin haber recibido el encargo por parte del presidente de la República, Giorgia Meloni ha empezado a hacer pues sus esquemas de cuál va a ser su Consejo de Ministros, y ahí Berlusconi ha visto que los suyos no van a pintar mucho en ese futuro gobierno. De hecho, Berlusconi tiene, digamos, se dice delfina, una mujer a la que quiere situar en un altísimo cargo del gobierno, que es Licia Ronchulli, y Meloni no tiene ningún plan para Licia Ronchulli, no le va a dar ningún cargo en el gobierno. Eso ha cabreado enormemente a Berlusconi, pero es que además Berlusconi ha visto cómo anteayer y ayer se eligieron a los presidentes ayer y hoy. Bueno, se eligieron a los presidentes del Senado y del equivalente al Congreso allí. Al frente del Senado, Giorgia Meloni ha puesto a un señor amante de Mussolini, que es, digamos, de la cuerda de Meloni, y al frente del Congreso han puesto a la mano derecha de Matteo Salvini. Y dice Berlusconi, ya, ¿y los míos dónde entran? Entonces, Berlusconi lo que ha hecho en las últimas horas ha sido echarle un pulso público a Meloni, hasta el punto de que ayer, en la sesión de Constitución del Senado, dejó ver una hoja, se la dejó ver a los fotógrafos. Él quería que le sacaran una foto a esa hoja en la que llevaba escrito: Giorgia Meloni, un comportamiento obstinado, prepotente, arrogante y ofensivo. Es una con la que no se puede acordar. Esto lo llevaba escrito Berlusconi. Claro, se lo enseña a los fotógrafos lo llevan a sus periódicos y ahí está la imagen hoy. Entonces, esta noche, Giorgia Meloni le ha dicho en público a Berlusconi: no acepto extorsiones. Este es el punto en el que está ahora mismo la coalición de derecha y extrema derecha que va a gobernar Italia, cuando todavía ni siquiera Giorgia Meloni ha recibido el encargo de formar gobierno. Bueno, aquí en España, el Defensor del Pueblo ha publicado hoy las primeras conclusiones de su investigación de qué pasó en la frontera de Melilla el pasado 24 de junio, cuando miles de personas intentaron cruzar a España y por lo menos 23 murieron, por lo menos. Las ONGs a día de hoy siguen insistiendo que fueron muchos más. Según el Defensor del Pueblo, según el organismo que dirige Ángel Gabilondo, la Guardia Civil devolvió en
caliente, en el momento, a 470 personas, 4 veces más de las que reconoce Interior, y dice el defensor del pueblo que esas devoluciones se hicieron incumpliendo la ley. Ana Corbatón. Interior lo niega, pero el escrito del defensor del pueblo dice que con los documentos que le ha remitido el gobierno se puede concluir que fueron devoluciones sin garantías legales e internacionales. La institución que dirige Gabilondo cree que ese día hubo una situación de riesgo previsible por todo lo que había ido pasando anteriormente y recuerda que, según el Tribunal Constitucional, para hacer esas devoluciones en frontera se debe seguir un procedimiento individualizado, con pleno control judicial y cumpliendo las obligaciones internacionales. Si se han cometido ilegalidades, tenemos que depurar responsabilidades. La vía judicial es el próximo paso que hay que dar. Es Elena Maleno, de la ONG Caminando Fronteras. También eleva la presión sobre su socio de gobierno, Unidas Podemos, que pide explicaciones a Interior. El presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, dice que Marlaska debe rectificar y pide también al PSOE que deje de bloquear con el PP y Vox, dice, una comisión de investigación en el Congreso que los morados pidieron sin éxito en julio junto a otros socios parlamentarios. El defensor dice que su investigación no ha terminado, de hecho ha pedido más imágenes de lo ocurrido aquel día. Solicita que se revisen los protocolos de actuación con Marruecos y le pide a Interior que dicte las órdenes oportunas, es literal, para que los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vayan siempre identificados. ¿Qué os ha llamado la atención este informe del defensor del pueblo? ¿Qué efectos puede tener esta denuncia del defensor del pueblo, Elisa? Bueno, es desde luego muy relevante que el defensor del pueblo se pronuncie en estos términos. Lo que pasa que efectos jurídicos, por así decirlo, pues pocos, ¿no? Es más bien pues el resultado de una investigación, se pone de manifiesto, se hacen recomendaciones, se insta al Ministerio a que realice las investigaciones pertinentes o que digamos, de alguna forma ponga solución a estas devoluciones en caliente, pero realmente no va más allá, ¿no? Ahora, no deja de ser muy relevante que haga la investigación que hace el defensor del pueblo, que tiene que ver, lógicamente, con la protección de los derechos y garantías de los ciudadanos, se llegue a esta conclusión. Ahora bien, que de esto vaya a haber una consecuencia práctica, sobre todo porque vemos que el Ministerio del Interior está negando la mayor, ¿no? Está negando que realmente haya pasado eso. Pues lo veremos, ¿no? Yo, por mi parte, lo que sí me atrevo a decir es que me parecía bastante obvio, vistas las imágenes que se vieron en su momento, ¿no? Que negar esto me parece bastante complicado. Y que, por otro lado, el tema de las devoluciones en caliente, lamentablemente, es un tema recurrente en Ceuta y en Melilla, ¿no? No es la primera vez que pasa, aunque yo creo que es la primera vez que pasa con esta escala y con esta cantidad de muertos. Bueno, yo creo que lo primero que hay que explicar es que el defensor del pueblo desde hace años tiene una oficina dedicada a migración que hace unos trabajos estupendos. Es decir, no es, digamos, una institución que actúe de oídas, sino que trabaja sobre el terreno y tiene a personas muy especializadas y que controlan muy bien el tema y que hicieron, por ejemplo, un trabajo muy bueno cuando hace 2 años en el muelle de Guineguín se dejaron allí a los migrantes sin ningún tipo de atención y el defensor del pueblo tuvo que intervenir también porque había una pésima actuación por parte del gobierno entonces, de nuevo. Por tanto, yo creo que hay que subrayar la importancia del trabajo que hace el defensor del pueblo, insisto, desde hace años. Y luego, respecto al fondo, puede no los tiene evidentemente efectos jurídicos, salvo que haya alguna denuncia de alguien y este informe sirva para algo que no parece que vaya a ocurrir. En algún procedimiento. Sí. Claro. Pero lo que sí creo que tiene un valor importante es desde el punto de vista político, porque yo creo que en estos años de gobierno muy progresista, lo digo con comillas y con toda la ironía que cada uno quiera ponerle. El más progresista de la historia. Esto es, precisamente la mayor incoherencia o contradicción de este gobierno está en lo que se refiere a la política respecto a la migración, por lo que ocurrió en Canarias de lo que hablábamos antes y por lo que ha ocurrido ahora en Melilla. Hay que recordar, para poner en contexto también, que en esos días fue cuando el presidente del gobierno, no una vez, sino varias veces, utilizó expresiones como que aquello había sido bien resuelto. Digo varias veces porque luego explicó que cuando lo dijo la primera vez no había visto todavía el vídeo de lo que había ocurrido, pero sin embargo lo repitió varias veces el alabar eso y desde luego no hacer ninguna censura pública de lo que estaba haciendo, de lo que hizo la policía de Marruecos y también de lo que hicieron las fuerzas de seguridad del Estado,
con órdenes del Ministerio del Interior allí. Por tanto, cuando hablamos de que Marlaska no sé qué, el Ministerio del Interior no sé qué, es verdad que esa orden directa partió del Ministerio del Interior y de Marlaska, pero en la medida en la que luego, respaldado por el presidente del gobierno, se convierte en una política de gobierno, por no decir de Estado. Y cuando digo política de gobierno, de todos los miembros del gobierno. Es verdad que Unidas Podemos ha sido muy crítica sobre este tema, pero probablemente tendría que ser incluso mucho más crítico de lo que está siendo, porque en el seno de su gobierno se ha producido esto que, traducido más o menos, Elisa me corregirá, lo que está denunciando el Defensor del Pueblo es una violación de derechos humanos. Y a mí me parece que, no es lo que está volviendo diciendo a la ironía de antes, que el gobierno más progresista de la historia cometa una vulneración de derechos humanos, no en un caso, sino en tantos casos en ese momento, a mí me parece que es un tema suficientemente grave. Y suficientemente grave como para que el Congreso lo investigara. Y digo esto porque hace solo un mes el Partido Socialista, con los votos de PP y Vox, con los partidos con los que nunca pacta, porque no se puede pactar, y también lo digo con ironía, con ellos, evitó que hubiera una comisión de investigación sobre estos sucesos de Melilla, que a mí me parece que es un tema de libro para que el Congreso de los Diputados lo investigue. Ese día se aprobó la creación de una comisión de investigación, la tercera o cuarta de la llamada Policía Patriótica, que me parecen unos hechos gravísimos de lo que ocurrió en el Partido Popular, pero probablemente tenía que ir por delante la investigación de unos hechos más recientes y de esta legislatura que el volver a investigar hechos que ya han sido investigados en el Parlamento. De Prada, ¿cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, aquí estamos hablando de la hipocresía, que es un vicio, desgraciadamente, social muy extendido, ¿no? Mencionaba Garea la posición crítica de Podemos. Bueno, es una posición crítica retórica. Es una posición crítica retórica, como también es una posición crítica retórica cuando se oponen a que se aumente el presupuesto en defensa, pero ahí se quedan en el gobierno y al final no hacen nada, ¿no? Simplemente hacen unas protestas retóricas. Pero el fondo de esta cuestión es la hipocresía. Aquí hay una cosa evidente, y es que negros que no se ven, corazón que no siente. Y entonces el gobierno español externaliza los aspectos más desagradables del control migratorio a Marruecos. Y esto lo hace el gobierno, que ahora es del Partido Socialista y de Podemos, pero efectivamente encuentra el apoyo del Partido Popular y de Vox y de todos, porque todos los partidos políticos están de acuerdo en que a los negros hay que sacarlos de foco. Los sacas de foco para que la gente viva tranquila, para que vivamos en nuestra Arcadia democrática aquí tan felices y todos nos sintamos grandes defensores de los derechos humanos y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, lo que ha ocurrido ahí, nuestros gobernantes lo han hecho para no golpear, para no magullar nuestra sensibilidad. Lo que pasa es que aquí les salió mal. Aquí les salió mal porque los negros sí aparecieron en las televisiones, ¿no? Sí aparecieron en las televisiones. Y esto es lo terrible. Entonces, a mí este informe del Defensor del Pueblo, más allá de que no sea un informe jurídicamente que se pueda vinculante y que tenga una efectividad, sin embargo, a mí me parece muy bueno porque creo que contribuye a que la sociedad española se confronte con la hipocresía de sus gobernantes, que se hace para amparar, para proteger las sensibilidades heridas de los españoles que no quieren ver eso. Y por eso el gobierno lo descarga en la policía marroquí, y por eso dicen que la policía marroquí ha hecho una extraordinaria actuación. De hecho, y una situación muy bien resuelta, que eso es vergonzoso, lo dijera antes o después de las imágenes, porque el gobierno español sabe perfectamente lo que la policía marroquí hace con esos africanos. De hecho, me parece muy bueno ese enfoque por ponerlo en contraste con lo que ha hecho la sociedad y ha hecho el propio gobierno respecto a los refugiados ucranianos. Que está muy bien todo lo que se ha hecho, el esfuerzo que se ha hecho es impresionante, se ha activado todos los resortes del Estado para ampararlos y ayudarlos porque vienen de una situación terrible, nada más lejos de mi intención que criticarlo, todo lo contrario, por supuesto. Pero sin embargo... me has entendido bien, el color de la piel. Sin embargo, a otras personas que tienen otro color de piel, efectivamente, y otras culturas, etcétera, etcétera, que también huyen de guerras,
que también huyen de guerras y sin embargo se les trata de esa forma. Mientras en unos casos los miembros del gobierno y las autoridades visitan los centros donde se está acogiendo y ayudando a los ucranianos, en los otros casos lo que se hace, según denuncia el defensor del pueblo, es vulnerar sus derechos humanos. A mí esto me parece muy grave y creo que, independientemente de la efectividad o vínculo o el valor que tenga ese informe del defensor del pueblo, yo creo que sí hay que utilizarlo precisamente para poner en valor o en discusión cuáles son el doble rasero que estamos utilizando respecto a las personas, vengan desde donde vengan, porque huyen de guerras, además. Es que además yo digo una cosa, vamos a ver, yo sí que creo que los estados tienen un derecho de proteger sus fronteras, tienen un derecho, pues hombre, de impedir avalanchas humanas que puedan trastornar totalmente la convivencia cívica. Es decir, a mí me parece bien que regulen la emigración o las corrientes migratorias, pero las tienen que regular de forma honesta. Lo que no se puede es salir sacando pecho de humanitarismo, de respeto a los derechos humanos y luego dejar que te hagan el trabajo sucio la policía marroquí. Esto es algo absolutamente inaceptable. Y entonces yo creo que esto nos contrasta, nos confronta efectivamente con una hipocresía política que es refrendo de una hipocresía social, porque al final, repito, nuestros gobernantes hacen todo esto porque a los españolitos nos jode que los negros entren en España. Esa es la realidad durísima que creo que este informe del Defensor del Pueblo nos pone ante las narices, nos confronta con ella, y creo que esto es muy sano desde el punto de vista moral, porque tenemos que hacer una reflexión seria, porque esos negros que cruzan la valla son personas que, como decía Sylock en la tragedia del Mercader de Venecia, cuando me pinchan sangro igual que tú. Le decía al cristiano, cuando me pinchan sangro igual que tú. Y estos negros, cuando les pinchan, sangran igual que nosotros. Elisa. Sí, yo quería comentar además que es que hay una regulación, es decir, que cuando se dice lo de las devoluciones en caliente es porque están prohibidas en la normativa española. Es decir, totalmente de acuerdo, los estados tienen unas, digamos, derecho a defender sus fronteras, pero luego se dan a sí mismos los estados democráticos una regulación y unas reglas para hacerlo. Por eso aquí también se dice, aparte de la tragedia, es que, oiga, es que esto que están haciendo es ilegal, ¿no? Entonces, muy de acuerdo con lo que habéis dicho, en el sentido, oye, si nos consideramos un Estado democrático de derecho y tenemos unas reglas X para defender las fronteras, tenemos que atenernos a esas reglas y efectivamente no externalizarlo en una policía como la marroquí, que no tiene esas reglas, no va a hacer lo mismo, se va a comportar de una forma totalmente diferente, y de alguna forma nosotros estamos bajando nuestros estándares cuando permitimos que eso se haga, ¿no? Yo creo que esta práctica, por cierto, no es exclusivamente española. No debemos olvidar que en la guerra de Siria las avalanchas humanas que se produjeron, la Unión Europea las desvió hacia Turquía en gran medida, utilizando el mismo procedimiento, la externalización de servicios contra los flujos migratorios. Oye, ¿no? Y un apunte. Dada la relevancia de este informe y su contenido, quizá no habría estado de más que el Defensor del Pueblo hubiese buscado un momento distinto para su publicación que un viernes por la tarde, ya con las escaletas de los telediarios ya hechas. Que todos sabemos cómo funcionan los ciclos informativos y los ciclos de atención mediática, si lo que se buscaba era que tuviera atención mediática. Pero Aymar, para eso estáis los periodistas, para que aunque lo hayan sacado un viernes por la tarde, sigáis dando la matraca el lunes por la mañana. Y aquí estamos, hora 25. Por cierto, Fernando Garea, antes de empezar esta hora de análisis en hora 25, te he visto al otro lado del cristal en este estudio de hora 25, escuchando atentamente la entrevista a Victoria Rosell, hoy que tenía que haber entrado en prisión el ex juez Salvador Alba, condenado por haber hecho todo tipo de maniobras ilegales para intentar acabar con la carrera de Rosell. Alba no ha entrado en la cárcel, pero Rosell confía en que lo haga en los próximos días. Está condenado a 6 años y medio de cárcel. Es un caso del que deberíamos reflexionar mucho, por el orden que se quiera. Primero, la justicia y cómo determinados jueces y la justicia actuó contra alguien sin motivo, en este caso contra Vicky Rosell, y por suerte la justicia ha terminado depurando esas responsabilidades de lo que se hizo mal, pero provocando un daño enorme en una persona, en este caso en Vicky Rosell, por un fin determinado. En segundo lugar, los propios políticos creo que también deberían reflexionar sobre esto, porque en los últimos años llegó esta ola, si os acordáis, de cuando uno le imputan tiene que dejar los cargos, y provocaba situaciones tan injustas como la que se produjo con Vicky Rosell, que tuvo que dejar el escaño de diputada
solo por esa imputación que luego hemos visto que no había nada detrás. Y en tercer lugar, pero solo por orden cronológico, pero se puede poner en primer lugar y no me importa por autocrítica, el periodismo. Fue un caso en el que se abrieron portadas de determinados medios contando cosas horribles sobre lo que estaba haciendo, horribles entre comillas, Vicky Rosell con la instrucción de estos casos. Hubo una presión enorme, se la llamó de todo, se le dijo de todo dentro de una campaña de acoso en medios, de la justicia y la política a determinado partido, a Podemos, y en este caso en la persona de Vicky Rosell. Cuando eso no solo se archivó, sino que además se acusó, se juzgó, se condenó y entra en prisión quien puso en marcha todo eso con malas artes, un juez prevaricador, el juez Alba. Esos medios que dieron esa relevancia en las portadas y tanto eco no le han dedicado, no iba a decir ni la mitad, es que ni la 10ª parte, ni siquiera nada, lo cual yo creo que es bastante vergonzoso. En todas las profesiones se cometen errores, los periodistas no somos ajenos a los errores, yo cometo muchos en mi trabajo cada día, pero creo que no solo tenemos que rectificar, tenemos que pedir disculpas y tenemos que intentar que tenga el mismo eco cuando se exculpa a alguien y se acusa a quien falsamente la perseguía que cuando se descubre, entre comillas, un caso de estos. Y por tanto me parece que lo de Vicky Rosell no es una anécdota de una persona concreta, que por más que ella lo ha pasado mal en lo personal, sino que creo que nos compete a todos en una democracia que reflexionemos para que este tipo de casos no se pueda producir, y si se producen, porque todas las democracias tienen grietas, al menos que haya maneras de reaccionar para hacer estas autocríticas que estoy diciendo que me parece que habría que hacer. Si se han incorporado hace poco y no han escuchado esa entrevista a Rosell, que sepan que está colgada ya tanto en cadenaser.com como en todas las plataformas de ese podcast, en Spotify, en Apple Podcast, donde quieran escucharla. La entrevista esta noche a Victoria Rosell es muy dura, por lo que cuenta, por el coste personal, profesional, político que tuvo esta cacería contra ella. Bueno, termina la semana, hablando de jueces, termina la semana en la que el gobierno y el PP más cerca se han mostrado de llegar a un acuerdo que no termina de llegar, pero en ello están para renovar por fin el Consejo General del Poder Judicial. El PP ha dado ya muestras claras de que asume que su exigencia hasta ahora de cambiar ya el modelo de elección del órgano de gobierno de los jueces, el PP asume que eso queda a un lado. ¿Hasta qué punto está cerca o no ese acuerdo? Emma Carretero. ¿Qué tal? Buenas noches. Hoy Félix Bolaños y Alberto Núñez Feijóo han seguido alimentando la posibilidad de un acuerdo. La negociación está avanzando, pero hasta que no esté pactado todo, no estará pactado nada. Esta es la clave de la negociación y por eso yo quiero ser muy prudente. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Sí. Si el gobierno quiere llegar a un acuerdo, llegamos a un acuerdo. Esta negociación, en cualquier caso, no supone un punto de inflexión en la relación del gobierno con el principal partido de la oposición. Están buscando un acuerdo obligados por la situación crítica que se desencadenó el domingo con el anuncio de la dimisión de Carlos Lesmes, después de muchas advertencias del presidente del Poder Judicial sobre el riesgo de colapso, porque desde que el Ejecutivo cambió la ley, la cúpula de los jueces en funciones no podía hacer nombramientos. Así que Pedro Sánchez tomó la iniciativa el domingo, convocó a Núñez Feijóo y Gobierno y PP realmente están haciendo un paréntesis negociador después de que haya sido imposible alcanzar consensos sobre los temas que abordaron en abril pasado, la primera vez que estuvo el líder popular en la Moncloa. No se ha avanzado en el plano energético con Teresa Rivera, tampoco con Nadia Calviño sobre el plan de recuperación. Estamos en pre-campaña, eso aseguran fuentes socialistas. Se vio ayer con claridad en el Pleno del Congreso que fue una suerte de primera vuelta del cara a cara que Sánchez y Núñez Feijóo tendrán el martes en el Senado. Así que el acercamiento sobre el Poder Judicial es por pura necesidad, entre otras cosas, aseguran fuentes populares, porque Núñez Feijóo no quiere ser Pablo Casado. Elisa, ¿cómo lo ves? Pues lo veo como siempre que he hablado con vosotros. A ver, hoy tenemos además la suerte de tener en la mesa de todos los analistas de Hora 25, que son muchos y muy buenos, como bien saben ustedes. De todos los analistas hay dos que tienen la postura más, no voy a decir radical, pero sí más clara en su cabeza sobre cómo se tiene que elegir el órgano de gobierno. No es de malo los ser radicales, no, al contrario. Bien, de acuerdo, bien. Yo por un lado está un elogio. Elisa de la Nuez, que considera que los políticos tienen que sacar sus sucias manos del órgano de gobierno de los jueces. Básicamente es eso, ¿no? Sí, y que puedes decir así, que los jueces se elijan entre ellos. Perdona, no todos. La mitad. Y está Fernando Garea, que considera que el órgano de gobierno de los jueces tiene que ser elegido por el Parlamento, que al final es que sea elegido por parte del propio pueblo, que es juzgado
por los jueces gobernados por ese órgano. Esto Oye, es yo también tengo mis ideas, y de Prada... Oye, también, claro. Las son más radicales que las vuestras. A ver, de Prada. Yo las tengo también más radicales. Venga, de Prada, empieza tú. Empieza con las radicales. Que no sea delito, El Consejo General del Poder Judicial es un órgano de control político del Poder Judicial, claramente. Pero es un órgano innecesario. Es decir, no tendría por qué existir. Totalmente de acuerdo. Mira, no tendría por qué existir. Estoy totalmente de acuerdo. Te lo puedes cargar. Ni el Consejo General del Poder Judicial ni el Tribunal Constitucional tendrían por qué existir. Yo al Tribunal Constitucional lo dejaría en cambio. Podría haber una sala, como bien sabes, en el Tribunal Supremo de Control Constitucional. Y el control constitucional se podría hacer desde los juzgados de primera instancia. Que cualquier juez pudiera someter a control constitucional una ley. De un órgano especial, quiero decir, bueno. el Consejo General del Poder Judicial es un órgano copiado de la Constitución italiana, pero con mayor grado de intervencionismo. Lo que pasa es que la Constitución española plantea un pequeño intervencionismo y luego deja que sea una ley orgánica quien determine cómo se eligen los otros 12 vocales. Bueno, las leyes orgánicas sucesivas que han entrado en vigor para regular la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, lo que han ido es interviniendo más la independencia judicial. Primero la que se hace en tiempos de Felipe González, por la cual se determina que también esos 12 sean elegidos por el Parlamento, y luego la reforma de Gallardón, que establece que además sean las asociaciones judiciales quienes propongan a los candidatos. De tal manera que eso asegura totalmente que no haya independencia en el Consejo General del Poder Judicial. Entonces sí, a mí me parece honestamente un órgano bochornoso. El problema que hay aquí es el de siempre, que la Constitución lo dejó todo atado y bien atado, y todos sabemos que ese órgano lo que va a hacer es hacer unas elecciones para los de jueces para los tribunales de mayor rango, muy politizada. Esta es la realidad. Entonces puesto que todos sabemos que es un órgano de control político del Poder Judicial, sería mucho más fácil que se eligiera cada vez que hay elecciones. De esta manera, los ganadores en las elecciones pondrían a los suyos y a los 4 años pues los cambiarían el partido que volviera a ganar las elecciones. Y de esta manera nos quitábamos todos estos problemas, porque todo esto es una gran pantomima. Y ya que hay control político, pues que sea un control político bien engrasado. ¿Que gana las elecciones el PSOE? Pues que tenga la mayoría en el Consejo General el PSOE. ¿Que las gana el PP? Que lo tenga el PP. Pero ya está, esto es una pantomima que demuestra efectivamente que en España no hay auténtico poder judicial. Garea. Bueno, una vez que no cambiamos la Constitución, vamos a lo que tenemos, que es con lo que tenemos, como se dice, con estos... No, pero yo he propuesto sin cambiar la Constitución que sea más descarado, que se haga una elección coincidiendo con las elecciones. Sí, porque hablabas de acabar con el Tribunal Constitucional y quitar el Consejo General del Poder Judicial. Te digo que como eso no es posible, vamos a lo que tenemos. Con estos bueyes hay que arar. Esto es, con estos bueyes. No, se pueden arar con otros. Se puede. Claro, yo dentro de la Constitución. Conceptualmente no entiendo que un poder del Estado se elija corporativamente por los trabajadores de ese poder. No lo entiendo. Me parece que sería como si los militares... Pero puede haber un órgano administrativo, Fernando. Puede haber un órgano administrativo... Te he escuchado de rodillas tomando notas, ¿vale? Así que, por favor, déjame seguir. Pero no digo que tiene... No tiene por qué ser así. Sí, pero si solo es que me dejes. Venga, Garea, dale. Bien. Como no entiendo que los militares eligieran al ministro de Defensa. No me parece que tenga sentido, sino que yo creo que el Poder Judicial, igual que el resto de poderes, tiene que tener una cierta representación de la sociedad. Y no se me ocurre ninguna representación de la sociedad más que la representación que es del Parlamento, que es donde está la soberanía del pueblo. Creo que es un error esa frase hecha de que los jueces eligen a los jueces, porque no es verdad. Lo que se elige en el Poder Judicial no son jueces, se elige el gobierno de los jueces, y sí que es verdad que no se puede discutir que el uso que han hecho los partidos en muchas ocasiones, casi todas si quieres, de ese sistema de elección parlamentaria no ha sido conveniente. Por ejemplo, diciéndoles a los vocales qué presidente tenían que elegir, a pesar de que es un acto libre de los vocales, es el primer acto que tienen que hacer una vez que se constituye el Consejo. Es decir, se ha hecho un mal uso. Para ello se pueden crear mecanismos, por ejemplo, en lugar de
los que son de elección judicial, que ahora creo que son 50 candidatos, que sean menos para que influyan más los jueces. Se pueden poner mecanismos como, por ejemplo, que las decisiones de nombramientos que se toman dentro del Consejo General del Poder Judicial tengan mayorías cualificadas en todos los casos, de tal forma que no haya un sesgo excesivo de quién es la mayoría o no de ese Consejo. Yo creo que se pueden poner esos mecanismos. Pero la elección corporativa, además, es que tiene una trampa clarísima. Yo creo que si se es conservador o si se es de derechas, hay que estar a favor de la elección corporativa. ¿Por qué? Porque es una carrera que es de derechas, es conservadora, y de esa forma el Consejo General del Poder Judicial será toda la vida un órgano conservador y de derechas. Pero como creo que un poder del Estado tiene que tener una representación de la sociedad que no es tan mayoritariamente de derechas y conservadora como la carrera judicial, creo que tiene sentido que haya una elección parlamentaria, insisto, con esos mecanismos de control, porque efectivamente los políticos son muy voraces y si ellos mismos o la sociedad no les pone límites, los van a sobrepasar. Por tanto, me parece que la elección parlamentaria es más que conveniente para el órgano. ¿O es que no estamos viendo el sesgo que tiene la inmensa mayoría de las decisiones que toma la justicia en este momento? ¿Puedo hablar ahora yo un poquito? Es que esto nos da para un curso de verano. Pero yo creo que hay un problema de concepto que me parece que es muy importante, ¿no? El Poder Judicial. El Poder Judicial, por supuesto, emana del pueblo, así lo dice la Constitución, pero ¿cómo es la forma en que se hace eso? Es a través de la aplicación de las leyes que vota el Parlamento. Esto es que hay que entenderlo. Es decir, ¿por qué es un poder eminentemente democrático? Porque lo que hacen los jueces es necesariamente, si son buenos jueces, es interpretar y aplicar las leyes que derivan del Parlamento. No, esto es así. Y esto es, de verdad, esto es teoría puramente de Estado de Derecho. Vale, entonces... Bueno, y ejercer el control de los otros poderes. No, claro, por supuesto, pero a lo que voy un es poco que... los mundos de Yuppie. Que a lo que voy es que... serán los mundos de Yuppie, pero esta es la teoría que subyace a la configuración de la separación de poderes. Es decir, que el Poder Judicial tiene que ser independiente para garantizar que esas leyes que se aprueban por el Parlamento, esos derechos que están en la Constitución, se aplican correctamente. Y esta es la idea. Y por eso los jueces son profesionales. Por eso los jueces son profesionales del derecho. Es gente que lo que tiene que hacer es coger las leyes, aplicarlas, defender los derechos fundamentales. Y por eso es esencial que ese Poder Judicial no esté controlado por el poder político, porque desgraciadamente el poder siempre, por definición, es expansivo, tiende a ocupar otras instituciones, tiende a tener estos problemas que hemos visto en Melilla. Es decir, van a pasar estas cosas siempre porque el poder es así, no es un problema de gobiernos malos, progresistas, conservadores. La independencia de los jueces es la independencia. Un momento, déjame terminar, que yo te he dejado, de cada uno de los jueces. Venga, Elisa, termina. Digo esto como idea de concepto. Segundo tema, el tema del gobierno de los jueces efectivamente se puede configurar de muchas formas. Tiene toda la razón de Prada cuando nos dice que esto está copiado de la Constitución italiana, que tiene un Consejo de la Magistratura muy fuerte, muy independiente. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque en Italia, si os acordáis, tenían un problema muy relevante con la mafia. Por tanto, necesitaban un poder judicial muy fuerte, muy independiente, muy separado del poder político. Porque claro, cuando tienes un poder político infiltrado por la mafia, tienes un problema gordo, ¿vale? Esto se copia, se pasa aquí, sabéis, como lo ha explicado muy bien de Prada, con todas las, digamos, deterioro que se ha producido, y llegamos a una situación que hemos vivido, que esto ya es que ha tocado fondo, dimite el presidente del Consejo, bloqueo de 4 años. Aquí los que están negociando, quienes se sientan ahí, son los partidos políticos y un señor que ni siquiera es parlamentario. O sea, estamos ya en una historia, porque tú me dices elección parlamentaria, digo, oye, ¿dónde está el Parlamento en toda esta historia? ¿Dónde está el Parlamento en toda esta historia? Porque aquí los que están sentados son los representantes de 2 partidos políticos. Esto es lo que vemos. Que si además conversaciones privadas, que tal, oye, si esto es una elección parlamentaria, que venga Dios y lo vea, que venga Dios y lo vea. Dicho eso, ¿y cuál es el trasfondo de todo esto? Tú me dices, claro, el trasfondo de todo esto es que no se nombra directamente a los jueces. Hombre, indirectamente se está nombrando a los jueces. Por eso se le ha quitado al Consejo General del Poder Judicial en funciones la potestad de nombrar a los jueces. Claro, porque esto es lo que interesa a los políticos. Lo que interesa a los políticos es exactamente eso. ¿Quién se sienta en el Tribunal Supremo? Garea. Bien, varias cosas. Uno, la independencia del... Le tocaba... La independencia del... Vamos rotando, chicos. Decía, la independencia del Poder Judicial es la independencia de cada uno de los jueces, con un sistema de garantías en el que son inamovibles, hay un sistema de recursos,
pueden ser recusables, etcétera. La independencia del Poder Judicial no está en quién nombra el órgano de gobierno de los jueces. No es verdad. Todos los poderes, en la teoría de balance de poderes, todos los poderes al final no son independientes del todo, sino que tienen una relación con los demás, de la misma forma que el Poder Judicial controla decisiones del gobierno e incluso las anula y las corrige, como todos sabemos. Claro, pues también el Poder Legislativo, desde mi punto de vista, que es donde está la soberanía popular, también está en su mano el entrar en la designación de ese Poder Judicial, y por eso no está afectando a su independencia. Otra cosa más, el argumento de si es elección parlamentaria no lo pueden discutir los partidos. Esto sí que me parece, perdóname, pero me parece de una ingenuidad. Basta ver cómo funciona el Congreso de los Diputados para saber que hay una junta de portavoces donde están representados los grupos parlamentarios, que son los que hacen el orden del día, donde preparan las cuestiones que tienen que ir o no, donde tienen mecanismos para retrasar o no. El Parlamento, claro que pinta, pintará para votarlos y para elegirlos por una mayoría, pero lógicamente quienes lo tienen que negociar son los partidos, que son los que configuran. De la misma forma que acabamos de oír, ya que habláis de Italia, acabamos de oír que fuera del Parlamento los partidos son los que están discutiendo cuál es la investidura y cuál es la coalición. No llegan directamente al Parlamento y se someten a votación. Creo que estamos entrando en una discusión un poco sofística de si a los jueces los tienen que elegir los partidos políticos o si se tienen que elegir corporativamente. Es que ese no es el tema. Ese no es el tema. A los jueces, a los miembros de los tribunales altos, que a fin de cuentas el órgano de gobierno del Poder Judicial está eso para los nombramientos en los tribunales de más elevado rango, ¿no? A esos jueces hay que elegirlos mediante criterios de escalafón: grado, antigüedad y méritos. Y grado, antigüedad y méritos son criterios objetivos, nada corporativos. Entonces montas un órgano de unos señores que cojan y vean el grado, antigüedad y méritos de los jueces y ya está. Y ya está. ¿Y eso entonces, no se hace ahora? No. Ah, no. No. Pues claro que no. Claro que no. Claro que no. En absoluto. Si se hiciera, mira, si se hiciera, no les interesaría nada. El Consejo General del Poder Judicial elige a estos jueces con criterios políticos. Sobre todo porque, como tú bien sabes, los partidos políticos quieren tener alfiles, no diré peones, porque como son tribunales de muy alto rango, quieren tener alfiles en estos tribunales que les aseguren que cuando lleguen las causas que puedan destruir a esos partidos, hay allí personas de confianza que puedan desviar. Garea. Ese es el tema de fondo. Yo diría que en decir eso se tarda muy pocos segundos, pero creo que se tarda mucho más en enterarse de cómo funciona de verdad. En el Poder Judicial, en el Consejo General del Poder Judicial, y si además se recuperara el mecanismo que se quitó, es verdad que se quitó, por el cual todas las decisiones tenían que hacerse por mayoría cualificada, eso obliga a que una mayoría no se imponga sobre los demás, sino que tenga que haber consenso y negociación sobre a quién se nombra para determinados lugares. ¿Pero por qué tiene que haber consenso y negociación sobre los méritos de los candidatos? Porque eso es muy interesante. Porque los méritos no son una valoración objetiva. Es que ese es el problema. Pero es que no pueden ser nunca una valoración objetiva. Garea, tú que sabes, Garea, lo que se está negociando. Tú que sabes, Garea, tú que sabes lo que se está negociando ahora mismo. Perdonadme, chicos, tú que sabes lo que se está negociando ahora mismo entre Gobierno y Partido Popular, se va a recuperar el hecho de que las mayorías sean reforzadas para los nombramientos dentro del Consejo General del Poder Judicial. Es una de las cosas que está sobre la mesa, que quería ahora el Partido Popular, porque antes cambió la ley para que no existiera. Lo quiere el Partido Popular precisamente para reforzar que cuando tengan que designar a alguien para alguno de los puestos importantes del poder de los juzgados, digamos, del Supremo, se haga por esos méritos y capacidades que no son objetivas. Y como no son objetivas, a mí me gusta que quien lo decida tenga la subjetividad de la soberanía popular y de la representación de la sociedad. Hora 25. Lo habíamos anunciado a las 10. Vamos a poner esta noche el foco en una realidad horrorosa, que es la que ha denunciado la gerente del Hospital de La Palma. Cada vez más familias dejan en el hospital a sus mayores y no los recogen cuando los médicos les han dado ya el alta. No es que estén enfermos, tienen el visto bueno los médicos para irse a su casa, pero nadie va a buscarlos. Y algunos llevan más de un año en esa situación. Canarias, Javi Rodríguez. Ingresan en el hospital por una rotura de cadera, por una afección pulmonar o cualquier otra dolencia. Cuando se recuperan, sus familias tardan cada vez más y más en visitarles, y un día empiezan por dejar de visitarlo o dejar de coger el teléfono, o se les llama para informar cómo está el paciente y no cogen el
teléfono. Dejan de coger el teléfono y abandonan para siempre a su familiar en la cama de un hospital. Simplemente los dejan aquí y punto. Normalmente los ingresan, están en una planta y una vez que lo están en la planta dice, bueno, pues aquí se queda. Aquí te quedas y punto. Así de claro lo ha dicho Mercedes Coello, gerente del Hospital General de La Palma, que se considera desesperada ante una situación, dice, inaudita. Hasta 30 ancianos abandonados por sus familias en un hospital. Sus familias simplemente se esfuman, desaparecen. Y claro, aquí se quedan y hay gente que ha estado más de un año. A veces hemos acudido a Fiscalía cuando se casos flagrantes, porque hay de todo, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay personas que no tienen familia, pero hay gente que tiene familia y simplemente no quieren hacerse cargo de sus enfermos crónicos. A veces no cogen el teléfono. La situación es tan grave que un hospital pequeño como el de La Palma se está viendo obligado a suspender los quirófanos por falta de camas que están ocupadas por estas personas mayores, abandonadas por su familia. 30 personas, una planta completa del hospital, nos obliga a que en las épocas de mayor afluencia, por ejemplo cuando hay gripe o cuando ha habido COVID, a que esté lleno el hospital, no tener disposición de cama y desprogramar los quirófanos porque no tenemos camas físicas donde alojar a los pacientes la tarde de antes para poder ser operados al día siguiente. Muchos de ellos tienen grado de dependencia concedido, pero en Canarias faltan 8.000 plazas residenciales y muchas de estas personas mueren en la lista de espera en un hospital esperando por una de esas camas. Y para colmo, sus familias ya no están. Si no tenemos camas, dejamos de tener el sentido para el que hemos sido creados. O sea, corre un cierto riesgo la sanidad tal y como la conocemos, porque esto no es un hospital de crónico, es un hospital de agudo y además es el único que tiene la I. En La Palma son 30, pero en Canarias son alrededor de 300 personas mayores que pasan sus últimos años solos, permanentemente en pijama, permanentemente en la cama de un hospital. Decía la gerente del hospital, cuando hay casos muy flagrantes, llamamos a Fiscalía. Rosa Rubio, fiscal de mayores de las Islas Canarias, buenas noches. Buenas noches. ¿Y en esos casos ustedes qué hacen? ¿Qué hace la Fiscalía ahí? En esos casos, cuando recibimos la noticia, pues actuamos bien sea por la vía penal o por la vía civil. Si se trata de casos flagrantes, es posible que abramos las diligencias de investigación penal, pero lo que más me importa resaltar aquí no es tanto el que pueda o no haberse cometido un delito, como cuál es la situación en la que se queda esta persona. Se queda en una situación de absoluto desamparo y hay que dar una solución. Y ahí es donde tenemos el gran problema. ¿Y qué solución se le puede dar? Pues mire, las situaciones son muy variadas porque no existen ni los blancos ni los negros. Decían que en el hospital de la isla de La Palma, el único hospital de agudos que hay en la isla de La Palma, hay alrededor de 30 personas que se encuentran, vamos a decirlo así, abandonadas, en situación de alta hospitalaria, que no pueden salir de allí. Le puedo decir que, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria es alrededor de un centenar de personas que se encuentran en esta situación. Los dos grandes hospitales de agudos que hay en la isla tienen más de 100 personas que se encuentran encamadas, que no están recibiendo las atenciones que precisan, porque ya no requieren de una atención propia en un hospital de agudos, sino de una atención sociosanitaria. Son personas que, como se decía en la noticia anterior, están en pijama, están encamadas y no reciben esa atención. Y los motivos, Aymar, son múltiples. Pueden ser personas que no tienen familia, personas que tienen familias que están ya superadas, personas que no pueden retornar a sus domicilios porque no reúne las condiciones de accesibilidad, que no cuentan con medios suficientes para costearse los servicios sociosanitarios. Debemos tener en cuenta, Aymar, que las ayudas de la dependencia, al menos en la Comunidad Autónoma de Canarias, hay que esperar del orden de 4 o 5 años para acceder a los recursos, a la cartera de servicios, especialmente cuando se trata de los recursos de tipo residencial. Es decir, que la persona debe esperar de 4 o 5 años para poder ingresar a una residencia. Es posible que en el término medio, antes de llegar a esos 4 o 5 años, antes de tener ese recurso asistencial o residencial, esta persona acabe en el hospital. Es posible, como de hecho está sucediendo. Claro, es que decíamos a las 10, no todos los casos que podemos pensar de abandono de familiares son de familias viles que dicen, bueno, me desentiendo, ¿no? Hay familias también que tienen unas situaciones absolutamente dramáticas y dicen, es que no tenemos los recursos, la capacidad de atender a esta persona y va a estar mejor en un hospital que en una casa en la que no se pueda mover y no le podamos prestar la atención que necesita. Eso sí, no creo que no debemos criminalizar a las familias. La experiencia de Fiscalía es que en la mayor parte de los casos nos encontramos o con personas solas o con personas con familias superadas, familiares también
mayores, pensemos en matrimonios ya muy mayores donde uno cuida al otro. En el momento en que uno se fractura la cadera ya no puede volver a andar, es posible que ya no vuelva a ese hogar familiar lleno de obstáculos y donde el señor o la señora que quedan también son muy mayores y necesitan cuidados. Hijos que a lo mejor también tienen problemas, situaciones económicas en donde no es posible. Y estoy hablando de situaciones económicas de clase media. Los recursos económicos, una plaza sociosanitaria en una residencia es más de 2.000 euros. Es difícil encontrar una familia que le pueda pagar todos los meses los 2.000 euros básicos para encontrar un centro. Pero aquí yo no sé si comparte esta reflexión conmigo, pero las propias autoridades autonómicas, que son de las que dependen la sanidad, la dependencia, deberían también hacer una reflexión. Al final, una cama en un hospital es muchísimo más caro de mantener para el propio gobierno autonómico que una cama en una residencia. Sí, así es, por supuesto. Yo le decía que en esa espera de que llegue el recurso residencial, a veces algunas personas, si nos las encontramos, por el camino esperan en el hospital, evidentemente. Hasta donde yo sé, una cama básica en un hospital es alrededor de 600 euros. Es un gasto que yo creo que deberíamos tener en cuenta. Hablaba también la gerente del hospital de La Palma que han tenido que suspender, interrumpir sin día algunas operaciones, algunas intervenciones, con lo cual las listas de espera se alargan. Pero Aymar, yo haría incidencia en algo también. Esta persona que sufre esa situación es una persona que está con su dignidad totalmente afectada. Me explico. Ya no requiere una asistencia sanitaria, una asistencia social, sociosanitaria es diferente. Necesita que hagan estimulación cognitiva, necesita rehabilitación, necesita salir de la cama, necesita pasear, necesita tomar el aire. No puede ser que esté siempre en pijama y siempre encamada, porque en el hospital de agudos ya no hay nada que hacer con ella, ¿no? Ya hemos controlado la dolencia principal que tenía y ahora simplemente está esperando el recurso. Esto es malo para ellos, además de, por supuesto, creo que todos conocemos las infecciones que son posibles en los entornos hospitalarios, el riesgo que las personas mayores con tantas patologías tienen de sufrir una de estas infecciones. Creo que también deberíamos tener en cuenta no solo el coste de la cama, no solo el retraso de la lista de espera, sino también esa situación indigna que le hacemos pasar a nuestro mayor en ese lugar o en la cama de hospital. Por lo tanto, me dice que no es algo que se esté dando en el Hospital de La Palma, ni siquiera entiendo que es algo que se está dando solo en Canarias, sino que es muy transversal. No tengo los datos de a qué nivel se está dando en la península, pero sí le he dado los datos, grosso modo, de la isla de Gran Canaria, una de las dos grandes islas, de las islas más habitadas de Canarias, pero también le diré que la isla de Tenerife está en la misma situación, donde en los hospitales de agudos de Tenerife también nos encontramos con personas que no requieren ya de ninguna asistencia sanitaria, que están con la situación de alta hospitalaria, pero que nadie se hace cargo de ellas, bien porque no lo tengan o bien porque no pueden. No criminalicemos siempre a las familias. Yo creo que son excepciones las familias que realmente no quieren atenderla, y para eso tenemos los medios. Desde Fiscalía impulsamos los antiguos procedimientos de capacidad, los procedimientos de provisión de medidas de apoyo para que estas personas reciban el apoyo judicial suficiente. Apoyo judicial que, si no hay nadie, se le va a dar por parte en el caso de Canarias, de la comunidad autónoma, de la administración de la comunidad autónoma, en cada comunidad autónoma como esté regulado por las fundaciones tutelares, creadas al efecto, que son las que deben prestar los apoyos. A veces nos encontramos ahí mal con que la propia fundación pública que tiene que prestar los apoyos no tiene ese recurso residencial, y las personas se encuentran en los hospitales ocupando esa plaza sanitaria con ese coste y con esas consecuencias de falta de dignidad para la persona. Rosa Rubio, fiscal de mayores de Canarias, gracias por estar esta noche en Hora 25. Muchísimas gracias, Aymar. Buenas noches. Conclusiones, Garea, que se pueden extraer de esta realidad tan dura y tan compleja. Pues tremendo. Yo creo que es un asunto que socialmente no tenemos resuelto en España. Yo creo que lo que ocurrió en la pandemia nos tendría que haber servido para solucionarlo, haber hecho alguna suerte de auditoría, autocrítica o informe completo de qué es lo que ocurrió y cuál es la situación de esas residencias, y por extensión de qué manera tratamos a las personas que, bueno, iba a decir a las que mejor tenemos que tratar bien a todo el mundo, pero creo que ellos lo merecen especialmente. Elisa, ¿cómo lo ves?
Pues igual, ¿no? Menudo desastre. Y yo creo que además la reflexión que hace la fiscal es muy pertinente, ¿no? Que nos dice, no criminalicemos a las familias porque hay detrás unas situaciones muy complejas y muy difíciles, ¿no? Y realmente el problema al final es la falta de recursos sociosanitarios en forma de residencias, ¿no? Y otra cosa que ha dicho también muy llamativa, estamos hablando no de familias de clase media, pero sin embargo no se pueden permitir pagar una residencia para las personas mayores, y está claro que la solución tiene que venir básicamente del estado del bienestar, ¿no? No puedes dejar a las familias solas, no las puedes dejar en los hospitales, no lo puedes dejar tampoco todo en manos de Fiscalía. Y yo creo un poco ahí, te doy la razón, Fernando, para compensar lo de lo otro. Es verdad que hay que hacer una reflexión sobre el tema de las residencias, ¿no? Porque con lo que ha pasado la pandemia, pues hombre, yo creo que estaría bien ver cómo están funcionando, cómo funcionan sobre todo las de gestión privada, que es donde ha habido más problemas, si las tenemos suficientes, todo hay que dar una vuelta, y más cuando ahora va a venir una generación mucho más numerosa en breve, ¿no? Porque todavía estamos hablando de no demasiadas personas en el contexto demográfico. Veremos cuando esto empiece a aumentar. Quien ha planteado siempre una enmienda prácticamente a la totalidad del sistema de las residencias ha sido de Prada en estos micrófonos. Sí, hombre, no a la totalidad, pero sí que es cierto que en realidad si hay tantos ancianos en las residencias es porque hay una pérdida de la conciencia de las obligaciones naturales. Porque es verdad que algunos de esos ancianos son personas tan impedidas que no podrían ser atendidas por sus hijos. Pero hay otros muchos que no están tan impedidos como para que no puedan ser atendidos por sus hijos. Y sí, creo que hay una... Sin confrontar esto con lo que vosotros habéis dicho, yo creo que esto es un problema asistencial, es un problema económico, pero es también un problema de pérdida de las obligaciones naturales, que tiene que ver con la disolución de los vínculos, ¿no? Que tiene que ver con que cada vez somos más átomos, ¿no? Átomos que pensamos que no estamos vinculados con aquellas personas que nos preceden o que vienen detrás de nosotros. Y yo creo que sí, yo creo que la obligación de un hijo es limpiarle el culo a su padre, igual que su padre se lo limpió a él de niño. Esto es así. Y esto es una cuestión que me temo que con todo este rollo del estado de bienestar, con que si hay residencias, con que si tenemos derecho a que nuestros ancianos estén en una residencia y demás, pues nos hemos exonerado de esa responsabilidad básica y natural, ¿no? Entonces yo creo que sí tendría que haber una reflexión muy fuerte en nuestra sociedad de hasta qué punto se deben priorizar pues no sé, un desempeño laboral, etcétera, etcétera, que por supuesto que es muy legítimo, y un desarrollo profesional, sobre obligaciones naturales muy fuertes, como es, por ejemplo, el cuidado de los padres. Yo creo que esta es una cuestión que se tiene que plantear socialmente, porque está muy bien que haya leyes de dependencia, pero al final quienes fundamentalmente tienen que cuidar de sus padres ancianos son los hijos, ¿no? Porque la virtud de la piedad sobre todo se muestra a través del amor a tus viejos, y yo creo que nuestras sociedades están haciendo unas sociedades muy despiadadas, a base de pensar que el estado de bienestar puede suplir la falta de piedad, nos hemos hecho muy despiadados. Yo creo que a los ancianos fundamentalmente quienes tienen que socorrerlos, quienes tienen que cuidarlos son los hijos. Sí, yo quería añadir un tema, un poco el detalle de que normalmente eran las hijas, ¿no?, las que cuidaban a las personas mayores, y creo que esto es muy relevante. Sí, con carácter general, digamos, las cuidadoras, eran las hijas. Entonces, claro, yo no he introducido ese matiz, pero yo lo quiero introducir porque es un tema que conozco bien. Entonces, ojo con esto, porque normalmente los cuidados de las personas mayores han recaído tradicionalmente en las hijas, y ahora es más difícil, entre otras cosas, por la incorporación de la mujer al trabajo. Pero dicho eso, también otro detalle importante es la cantidad de años que vivimos ahora, o que viven nuestros mayores, no es parangonable a lo que vivían antes, ¿no? Yo, todos los que entiendo que hemos tenido abuelos, y hemos tenido abuelos que no han, digamos, tenido una vida tan extensa ni eran necesarios tantos cuidados. Yo creo que esos son datos que hay que tener en cuenta antes de hablar de la disolución de los vínculos y de tal, que está bien, pero también hay otras realidades sociales que están ahí y que yo creo que hay que tener muy en cuenta. Yo creo que la mayor parte de las familias quisieran tener a sus personas mayores en casa. Yo tengo unos padres muy mayores, están en casa, y os puedo contar la operativa si queréis después fuera de los micrófonos. Pero dicho eso,
llega un momento en que muchas personas sencillamente no pueden hacerlo, ¿no? Yo creo que eso es lo que me interesaba de lo que decía la fiscal cuando decía no criminalicemos a las familias, porque realmente hay situaciones donde eso no es posible, y yo entiendo que la inmensa mayoría de las personas sí querrían tener a sus padres o a sus abuelos con ellos y cuidarlos, pero es que sencillamente a veces eso no es posible, y creo que ahí sí que debe entrar el estado del bienestar, que para eso, como bien decís en los micrófonos de la SER, para eso están nuestros impuestos. Sí, yo coincido, y una de las cosas que hay que exigir, que no habíamos mencionado, es que las comunidades autónomas, unas más que otras, pero las comunidades autónomas agilicen de verdad la aplicación de la ley de dependencia, que no sea una carrera de obstáculos burocrático, que lo es en este momento, en especial en algunas comunidades, que no se tarde meses o años en pasar incluso el primer trámite, y que sea algo que funcione de verdad. Yo creo que es una de las grandes leyes que se ha dado la democracia y que ha aprobado la democracia, que se ha visto al final, rebajada por la aplicación que han hecho algunas comunidades autónomas, la crisis, etcétera, y creo que es exigible ahora que vienen elecciones autonómicas, y que es uno de los elementos de juicio para votar. Yo creo que los ciudadanos deberíamos tenerlo en cuenta, porque creo que un gobierno autonómico que termine por quitarle fuerza a esa ley me parece que debe ser castigado si lo hace. Yo os acepto en lo que ahora somos más longevos, etcétera, etcétera, pero también me tienes que reconocer que antes las personas, la decrepitud les llegaba mucho antes. Es decir, que a lo mejor hoy en día una persona, pues hasta los 80 años, se puede valer por sí misma. Antes una persona con 70 era una anciana, o sea que, Manuel, vale, de acuerdo. No es momento ni hora ni lugar para entrar en ese debate. No, pero bueno, no. Es que a mí me parece muy bien que resaltéis. Déjame que te diga una cosa. Déjame, solo es una frase. Hombre, solo es una frase. Hay quien puede quedarse en casa escribiendo o teletrabajando, y hay quien tiene que ir a trabajar y no puede dejar en unas condiciones, digamos, buenas a sus padres, por mucho amor y mucha... Pero entonces te tienes que organizar de otra manera, y a lo mejor el Estado, no efectivamente... quiero entrar en ese debate porque, insisto, sin Oye, pues matices... yo creo que es un debate muy importante. No, pero es que como son las 23:25... Entonces solamente podemos entrar en el debate que vosotros decís. No, porque se nos puede quedar en el aire y puede parecer sabe Garea despiadado. que dentro de 30 segundos se voy a cortar esto. Claro, estemos donde pero creo que, ojo, porque las realidades que hay... Sí, pero es que he dicho, entonces no todo habrá el que mundo es reorganizar escritor que nuestra trabaja vida. en su casa. Habrá ¿vale? que reorganizar nuestra vida, Ya. ¿no? Sí, díselo a quien tiene que salir a echar no sé cuántas horas a limpiar escaleras o hacer un trabajo. Ya, pero a lo mejor esa camarero persona que limpia escaleras, lo que hay que conseguir es que tenga un sueldo más digno para que a lo mejor su cónyuge pueda dedicarse a cuidar de su familia. Estamos ¿no? justo en eso, es el momento de eso. Venga, señores, que nos vamos. Y ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti. Juan Manuel de Prada, Elisa de la Nuez, Fernando Garea, ha sido un placer este viernes noche de radio con vosotros. Buen fin de semana. Hasta pronto. Hasta el lunes, señores. Descansen, disfruten del fin de. Adiós. Canciones de amor a ti. Ya no existe más nada, no hay nada importante sin ti. Aquí, que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti. Y que espero que el mundo se encargue de que estemos siempre así. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. De este nuevo mundo lloréis bien tranquilos. Que ahora solo te puedo escribir canciones de amor a ti. Cadena SER. La radio.